tío del relator. Bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a iniciar con nuestra clase hermenéutica. Hay algunos hermanos que no van a estar presentes, pero nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos orando por nuestra hermana Mariluz, a hermana Mayra también está de viaje. Estemos orando por ellos, pero gracias por los que han llegado. Vamos a la palabra de Dios, libro de Nehemías 8, verso 8. Está nuestro versículo clave para estos momentos. Vamos a la palabra de Dios, Nehemías 8, verso 8. A medida que la encuentran, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Es una clase, hermano, no es un servicio normal, así que podemos tener el tiempo para preguntar, seguir meditando en cómo estudiar la palabra del Señor y cómo interpretarla con los principios bíblicos. Bienvenido, mi hermano, gracias por estar con nosotros y les agradezco su presencia. Los que han estado tratando de seguir esto constantemente les será de bendición. La palabra de Dios dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Subraya esto, y ponían el sentido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, buscamos de lo alto sabiduría. Queremos la dirección de tu Espíritu, pero también demanda, Señor, diligencia de cada uno de nosotros en el estudio de tu palabra y en la vivencia de la misma. Te ruego, mi Dios, que sigas dándonos oídos, nos sigas iluminando, para que nosotros podamos, Padre, comprender claramente lo que tú quieres. Tu palabra dice, de modo que entendían. Queremos entender tu verdad, no nuestra verdad, la verdad, y queremos vivirla conforme a ella. Gracias por este tiempo. En Cristo bendícenos. Amén. Hermanos, les invito a ocupar su lugar. Estamos nosotros estudiando cómo interpretar la palabra del Señor. De eso se trata la hermenéutica bíblica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esto se trata. Tenemos que estudiar los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. ¿Y cómo interpretamos la Biblia? Siguiendo un libro, siguiendo un manual, siguiendo la enseñanza de un profesor en un seminario. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Cada uno de ustedes pasa tiempo estudiando la Biblia, probablemente la enseña en casa o la comparte con algunos de sus familiares, si es uno cabeza de hogar. Tiene que enseñar, pero para enseñar tiene que interpretar la palabra de Dios, tiene que poner el sentido. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos entender, para que los suyos puedan entender, no de una forma relativa, sino conforme la palabra de Dios, así como lo entendieron los autores de la Biblia, así como lo entendieron los primeros hermanos a quienes recibieron la palabra de Dios, las primeras audiencias, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De la misma forma nosotros debemos entenderlo para que podamos aplicar estas verdades en nuestras vidas. Si nosotros mal entendemos la palabra de Dios y no aplicamos la palabra del Señor conforme a las verdades que aquí están establecidas, entonces vamos a tener problemas. Nosotros vamos a tener serios problemas. Muy bien, entonces volviendo a la palabra del Señor, estamos buscando. ¿Han cambiado la clave de esto por si acá, muchachos? La extensión del primer nivel. De red. No. Ya, si está en lo mismo, entonces vamos a hacer lo mismo. Sí, bueno. Misma, ¿no? 22, 13, 65, C mayúscula, HR. Tú estás centrado ahí. Ya. Muy bien. Bien, hermanos míos, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Para eso hemos aprendido nosotros a interpretar la Biblia. ¿Y de dónde hemos tomado estos principios? De la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor fuente para entender la palabra de Dios e interpretar la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia tiene los mismos principios para interpretarse a sí misma. Hemos tratado de tomar estos principios a lo largo de las Escrituras como referencia al libro de Nehemías capítulo 8, ¿no es cierto? Algunas veces va a parecer que la Biblia está saliendo fuera de la interpretación que estamos dando, y vamos a estudiar esos casos más adelante. Pero básicamente, cómo los profetas interpretaron la ley de Moisés, cómo los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, cómo Jesucristo interpretó el Antiguo Testamento, cómo el apóstol Pablo interpretó el Antiguo Testamento. La hermenéutica bíblica debe ser la misma. Vamos a ver qué es la hermenéutica profética, luego la hermenéutica apostólica, hablando del Nuevo Testamento. Los mismos principios deben ser válidos. Vamos a ver ciertos casos que pareciera que no están siguiendo las reglas.
Pero vamos a volver siempre a lo mismo. No es que no están siguiendo las reglas, no es que están inventando nuevos principios, no hay casos excepcionales. Los principios siguen siendo los mismos, sino que debemos entender mejor el contexto y algunas otras variables importantes. Muy bien, entonces volviendo a nuestra clase, hermanos, resumiendo, recuerda los 5 principios de interpretación. Hemos visto cuál de ellos es, recuerda, siempre repetimos eso para que no nos olvidemos. El contexto, ¿no es cierto? El contexto histórico es muy importante. ¿Qué más? La observación, eso es dentro de los procesos. Mire, hay 5 principios que estamos utilizando y lo estamos poniendo en 4 procesos, ¿no? Aplicando eso. El contexto, la observación, hablando de contexto histórico, la observación. No, esos son los procesos, pero en los principios, contexto histórico, literal, gramático, el de síntesis, no se contradice, ¿no? Porque tiene dirección, intertextualidad, ¿qué más? Y el práctico, ¿no es cierto? La aplicación, el práctico es lo más importante. Muy bien, estos son 5 principios. Ahora, todos estos principios los estamos aplicando en 4 procesos, todos estos principios. El primer proceso tiene que ver con lo que usted dijo, el contexto. Analizamos el contexto, lo que está dentro del texto y lo que rodea el texto, lo que está fuera del texto. Aquí tenemos 2 tipos de contexto que tenemos que analizar. El primer contexto es el histórico, ¿no es cierto? El que está afuera, el contexto histórico. Para analizar el contexto histórico del pasaje, del libro que estoy estudiando, tengo que entender quién escribió el libro, dónde se escribió el libro, en qué circunstancias se escribieron el libro, cuáles eran las condiciones sociales, políticas, económicas, geográficas de aquellos días, ¿no es cierto? Ahí aplicamos uno de los principios bíblicos, porque ¿qué nos separa de nosotros a los días de la palabra de Dios? No solo el tiempo, nos separa la región geográfica, nos separa la cultura, nos separa el idioma, nos separa las costumbres. Nuestro trabajo es hacer la brecha más corta para obtener la verdad que ellos tuvieron y tenerlo en nuestros días y aplicarlo a nuestra realidad. Entonces, el contexto histórico ayuda a todo esto, ¿no es cierto? Aplicamos justamente el contexto histórico, el tema histórico, porque vemos todo este tipo de verdades que rodean al texto. Hemos hablado mucho de esto, listo. Luego, dentro del análisis del contexto histórico tenemos luego el contexto literario. Muy bien, esto está dentro del texto. Y aquí tenemos 3 tipos de contextos. Tenemos el primero, canónico, ¿no es cierto? ¿Qué es el contexto canónico? Le hemos llamado así porque es importante entender. Muy bien, cómo este libro se relaciona con toda la Biblia. ¿Cuál es el papel del libro con toda la Biblia? Como la Biblia es la palabra de Dios, es viva, eficaz, es algo vivo. Cada libro, digamos, es un órgano que desempeña una función importante. ¿Y cómo nosotros entendemos el contexto canónico de un libro? Haciéndonos las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo esto apoya al plan redentor? ¿Cómo apunta al plan redentor? ¿Cómo apunta a Cristo Jesús? Hay libros, capítulos exactamente que hablan del Mesías, de Cristo, como ejemplo Isaías 53, por ejemplo Salmos 22. Y el autor entendía esto, estaba hablando acerca del Mesías que vendrá. Pero hay todo el libro del Génesis, Apocalipsis, apunta a Cristo. No creemos tanto en cristocéntrico, más bien en cristotélico, es decir, hay algunos que ven a Cristo donde no hay. Pero toda la Biblia es inspirada por el Señor y es útil para todo lo que hemos visto enseñar alrededor. Pero el punto es que apunta a Cristo Jesús. Entonces, el libro que yo estoy estudiando, ¿cómo ayuda a que yo pueda entender mejor el plan redentor? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su papel? Por ejemplo, el libro de Isaías, hablando del capítulo 53. ¿Cuál es el papel de este capítulo? ¿Y cuál es el papel que desempeña en el plan redentor? Devela el sufrimiento de Cristo, ¿no es cierto? Nos da luz sobre ello. Entonces, cada libro es importante. Y también al mismo tiempo debemos preguntarnos qué verdades tiene este libro que está aclarando o dando más luz la palabra del Señor en referencia a la revelación anterior. Cuando nosotros vamos a estudiar un libro, los autores que Dios usó para escribir la Biblia dan por sentado que ya sabemos toda la revelación anterior. Normalmente nosotros vamos a la Biblia y tomamos algo, pero nunca vemos y pensamos que lo que estamos estudiando ya debería formar parte de un estudio previo. Por ejemplo, si estoy estudiando el libro de Juan,
Juan da por sentado que ya hemos estudiado Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Los primeros 3 evangelios se llaman sinópticos porque tienen cosas en común. El Evangelio de Juan se escribió muchos años después, entre el 80 o 90 después de Cristo. Estos probablemente se escribieron antes de la caída de Jerusalén, en el año 70, y este se escribió después. Entonces, el Evangelio de Juan no tiene un orden cronológico, más bien lo que está probando es una verdad, tomando aspectos de Cristo Jesús que no están registrados en otros libros de la Biblia, y lo hace de una manera tan sencilla, tan clara, tan profunda, porque nos está mostrando a Jesucristo como el Hijo de Dios, y escribe eso para que creamos en Él. No lo dirige directamente a los judíos, lo dirige a los gentiles, lo dirige a todo aquel que tiene oídos para poder escuchar y ver que el Cristo es el Hijo de Dios. No le da importancia a la caída de Jerusalén, no le da importancia a los que han sido esparcidos, los judíos, le da importancia a todo aquel que pueda mirar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es importante entender, porque para entenderle como Hijo de Dios, yo debo entenderle como Rey primero, debo entenderle como el siervo, debo entenderle como el Hijo del Hombre, para que puedas ver que Él sigue siendo Dios a pesar de todo esto, Él es Dios. Y todo el carácter divino de Cristo se va a sustentar a lo largo del libro de Juan. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, el autor da por sentado que usted ya leyó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, para poder comprender Deuteronomio. Todas las revelaciones previas, cuando se tratan de verdades. Por ejemplo, estamos estudiando el domingo por la noche el libro de Apocalipsis. Hay libros que ya debemos haber estudiado para entender el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis toma verdades del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, del libro de Isaías, del libro de Zacarías. ¿Ve? Toma varias verdades en el Antiguo y también de ciertas verdades del Nuevo Testamento. Entonces es importante el papel, si queremos aprender cómo se desempeña el rol de un libro con toda la Biblia, tenemos que ver la dirección y la intertextualidad. Muy bien. Ahora, por eso es preguntarte el principio de síntesis. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más analizamos luego del contexto canónico, hermanos? Si están conmigo. El inmediato, ¿no es cierto? No, el lejano. Es el pasaje, ¿no es cierto? ¿Cómo corresponde este pasaje a todo el libro? Para eso tenemos que ver el propósito del libro. Por eso tenemos que ver la estructura lógica del libro para ver en qué parte se encuentra del libro el capítulo o el pasaje que estoy predicando. Si no, la mayoría va, toma y lo aplica de frente sin entender todo esto. Hay verdades que sí, obviamente, se pueden aplicar directamente como las epístolas a nosotros, pero si está estudiando Levítico o si está estudiando algún libro profético, tenemos que entender todo esto con mayor claridad para poder predicarlo. Amén. Si no, vamos a terminar buscando una región en el Perú, vistiéndonos como los antiguos israelitas, con nuestro profeta que esté en nuestros días. Tenemos problemas aplicando la ley en nuestros días y guardando el sábado como día de reposo. Por eso es importante entender el pasaje en su contexto del libro. Luego tenemos el que tú dijiste, hermano, el inmediato, ¿no? La estructura lógica del pasaje que estoy estudiando. Ya voy discerniendo. El punto, como ven, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios y buscamos interpretarla, vamos de lo más a lo menos. Vamos de lo que está fuera del texto, entramos al texto, y vamos a adentrarnos al libro, entramos a los capítulos, al estudio. Muy bien. Ahora, luego de analizar el contexto, seguimos entrándonos un poco más. Estamos aprendiendo el segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? La observación. Tenemos 4. Tenemos el análisis del contexto, tenemos la observación, la interpretación y la aplicación. Ya. Estos son los 4 procesos, pero en estos 4 procesos, dentro de esto estamos aplicando los 5 principios de histórico, literal, gramático, ¿qué más? Síntesis y práctico. Todo esto va a estar aquí adentro. Amén. Muy bien, ahora estamos en el tiempo de la observación. Ya que tenemos el contexto, entendemos el contexto literario, entendemos el contexto histórico, ahora tenemos que observar. ¿Qué observamos? El texto. Ahora vamos más adentro. Y para esto nosotros, para observar el pasaje que estamos estudiando, hemos aprendido a hacer algunas preguntas al texto, ¿no es cierto? Que nos ayudan a entender. Incluso esto es muy bueno cuando ustedes van a enseñar y están tratando que sus hijos puedan participar en la enseñanza, cuando están en su culto en la casa o simplemente en un estudio personal. Tienen que preguntarse quién escribió o quiénes son los personajes, de quién se está hablando, a quiénes se describen. Es muy importante siempre el quién, sobre todo cuando estudiamos a Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué está describiendo? ¿Qué está hablando? ¿Qué está afirmando? ¿O qué se dice de Cristo?
¿Qué se dice del personaje o los personajes de los que estamos estudiando? Luego tienen que preguntarse el qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo en el texto, qué se describe en el texto, qué se alaba, qué se condena, qué es común, qué es inusual, qué se afirma, etcétera. Luego tenemos que preguntarnos dónde, qué lugares, ¿no es cierto? ¿Dónde están los personajes? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿A dónde se encuentra el autor? ¿Dónde está la audiencia? ¿Dónde se describen estos lugares? ¿Dónde se desarrollan los hechos? Luego deben preguntarse cuándo suceden estas cosas, cuándo describe los eventos del texto, cuándo se relaciona o cómo se relacionan estos eventos con los eventos del texto, o antes o después. Luego nos preguntamos el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué dijo lo que dijo? Esta pregunta es bien importante, el por qué, porque nos va a ayudar a llegar a la interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego el cómo, ¿no? ¿Cuál fue el proceso por el que se llevó a cabo todo esto? Son preguntas que nos van a ayudar. El cómo, el cómo. Ahora, luego compilamos nuestras respuestas y tenemos una lista de respuestas de observaciones. Ahora, después de hacer preguntas al texto, tener las verdades que el texto sugiere en el proceso de observación, no tenemos que buscar interpretar todavía, solamente observar, sacar las verdades que ya el texto sugiere. Por ejemplo, por gracia sois salvos, Efesios 2:8. ¿Qué dice directamente el texto? Que la gracia es de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No tengo que inventar nada. ¿Cómo es la salvación? No por obras, dice, por si acaso no hemos entendido, es por gracia. La salvación es por gracia, es una verdad inherente que se puede aplicar estos días. Sí, entonces eso viene producto de la observación. Ahora, si yo quiero ser más profundo, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Quiénes son salvos? ¿Cuándo son salvos? ¿Ve? Eso me ayuda. Estas preguntas me ayudan a llegar a una mejor interpretación al responderlas. Ahora, pero para entender todo esto, nosotros ahora estamos observando la gramática. Hemos observado a través de preguntas los personajes, las circunstancias, las razones, y ahora tenemos que observar la gramática. ¿Ve cómo entramos un poco más? Observamos la gramática. Para observar la gramática, primero tenemos que analizar la estructura del texto. Hacemos un análisis lógico. Hemos visto con un ejemplo, recuerda el libro de Lucas 8, del 22 al 25, los pensamientos de la palabra de Dios. Hay unos que son predominantes sobre otros, las separaciones naturales que la palabra de Dios nos da. No solo guiarnos por los capítulos, versículos, eso no es inspirado por el Señor. Tenemos que analizar la estructura. Esto está dentro de nuestro análisis inmediato, también dentro del contexto, pero básicamente nos ayuda a entender qué verdad se enfatiza, qué verdad secunda esto, como ya hemos analizado. Dividimos las frases, determinamos la relación, mostramos el paralelismo, etc. Luego de entender todo eso, avanza, hermano mío, porque ese es el ejemplo, ¿recuerdas? Ese es el ejemplo. Ahora tenemos que analizar la gramática del texto. Hemos analizado la estructura del texto, hablando del proceso lógico, y ahora tenemos que analizar la gramática del texto. Le hemos llamado un análisis sintáctico. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente nosotros determinamos a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque un poquito aquí, un poquito allá, dijo la palabra del Señor, reglón por reglón, mandato por mandato, mandamiento por mandamiento, mandato por mandato, reglón por reglón, palabra por palabra, un poco aquí, un poco allá. Cada palabra, la palabra del Señor es importante. Dios le puso detalle en su palabra y lo escribió en un lenguaje humano, sencillo, para que podamos entender. Pero cada parte de la palabra del Señor, cada palabra es importante. Es más, Cristo dijo, no va a pasar ni una tilde, ni cualquier otro signo de puntuación. La idea es que cada parte de la palabra de Dios va a permanecer, y es importante poder entender cada palabra. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver la función de la palabra en medio de la oración, en medio de las frases. Por eso tenemos que ver si es un verbo, si es un sujeto, si es un complemento, y hemos descrito algunas de estas funciones. ¿Ok? Avanza, hermano mío, no vamos a marearnos en eso. Pero básicamente con lo común, sujeto, verbo, predicado. Dentro del predicado hay complemento directo y complemento circunstancial. Es lo más importante. Lo demás ya lo vamos a ir viendo con detalle, por ejemplo, el día de hoy. Hemos hablado, hemos hecho un análisis. Ahí está un resumen de todo. En las diapositivas que tengo los voy a pasar a los hermanos que están dentro de la clase. Muy bien. Ahora vamos a nuestra clase del día de hoy.
Vamos a analizar ahora el sentido morfológico. Y para mí esto es importante. El otro era bastante pesado, amén, bastante pesado. Pero el punto es que cada palabra importa. Cada palabra tiene una función, ya sea en pasado, ya sea en presente, si es un verbo, si hablas de un sujeto, si hablas de un predicado, qué es lo que se dice de eso, es muy importante. Incluso las conjunciones, hemos visto que es importante. Recuerda la palabra pero que hemos hablado, el contraste que marcaba entre un versículo y las consecuencias del versículo. En el libro de Lucas capítulo 8, del 22 al 23, recuerda la palabra pero, cuán importante era este trabajo de hacer el contraste en la situación anterior, antes de la barca, antes del viaje y luego durante el viaje. Había un gran contraste en el personaje, en Jesús, en los discípulos, en el estado de la barca, porque nos ayuda mucho a entender el énfasis del mensaje de Cristo. Cómo es la vida, en una vida confiada en sí mismo y la vida confiada en Cristo Jesús, aun a pesar de las tormentas. El pero va a probar nuestra fe. Muy bien. Ahora vamos a seguir analizando la gramática. Estamos en las observaciones. Hemos aprendido a hacer preguntas al texto para entender los personajes, entender las circunstancias, entender los hechos. Y ahora estamos analizando la palabra, las frases, gramaticalmente. Hemos analizado estructuralmente y ahora estamos analizando gramaticalmente. Y hemos visto el trabajo de cada palabra. Ahora vamos a hacer un análisis, se llama morfológico. ¿Qué es lo único que está diciendo esto? Básicamente este análisis morfológico nos va a ayudar a entender algo, el significado de cada palabra. Nos va a ayudar a entender el significado de cada palabra. Y es importante, hermano, yo quisiera que me preste atención en esto. Estoy intentando entrar al internet de este piso, pero no sé por qué no entra. Tenía algunos ejemplos en línea para ustedes y vamos a intentarlo una vez más. Dice intentando y nada. Ahí sí está jalando, ¿no, hermano mío? Ya, aquí es mi problema. Vamos a ir viendo entonces con lo que tienes ahí. Muy bien, vamos a continuar mientras intento entrar. Muy bien, vamos a analizar la palabra en un sentido morfológico. ¿Qué nos ayuda a entender lo que significa cada unidad que compone una palabra? Ustedes saben que la Biblia se escribió en griego, en hebreo. No estoy pidiendo que entremos a detalle, que seamos expertos en ello. Tampoco voy a hacer el énfasis que vaya palabra por palabra. Lo que queremos es entender el significado de las palabras clave. Pero debemos entender que hay unidades básicas que son importantes, que a partir de ellas se van a formar varias palabras. Entonces, a eso se llama un análisis formológico. Nos ayuda a entender lo que estas unidades, las unidades básicas con las que se forman las palabras significan. Eso vamos a ver. Entonces, para eso necesitamos entender algunas cosas. Por ejemplo, los verbos, que pueden representar a veces a una persona, pueden presentarnos números, pueden presentarnos géneros, nos pueden presentar tiempos. Vamos a hablar un poco de modo, voz, pero básicamente vamos a estudiar los verbos. También los sustantivos pueden presentar números, géneros, etcétera. Y vamos a hacer dos ejemplos para poder entender un poco de este análisis. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 14, en el versículo 10. Avanza nomás, mi querido hermano. Avanza nomás. Aarón, a ver, hermano, ven, ayúdame acá. No sigue entrando. A ver, todo es mayúscula. Ay, estoy poniendo la primera mayúscula y las demás. Ya, gracias, mi hermano. ¿Se fue? Igual, ya. Vamos a ver cómo va. Ya. Ya. A ver, si algún hermano tiene, sería una gran bendición si pudiera leerlo, mi hermano. Sí. 14:10.
Hechos 14:10. Ya. Como ustedes pueden ver, vamos a resaltar una palabra clave, el verbo, para hacer un pequeño análisis morfológico sobre eso. Puedes volver a las diapositivas. Está el apóstol Pablo, amén. Perdón, el apóstol Pedro, ya sabemos el contexto, está a punto de predicar un poderoso sermón, volviendo al templo, ve un cojo y de pronto le dice esto. Y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Cuál sería el verbo principal? ¿Qué le da sentido a todo esto cuando proviene este mensaje de la boca del apóstol Pedro? ¿Cuál sería? Levántate, ¿no es cierto? Levántate. Entonces, avanza un poco, mi amado hermano. Avanza un poquito más. Así se escribe en el idioma original. Avanza un poco más. Es importante entender un poco el tiempo. ¿Qué nos va a ayudar a entender el tiempo o la voz o lo que estamos queriendo hablar esta noche? Nos va a ayudar a entender el peso de esta palabra, porque dice, levántate, ¿no es cierto? Levántate. Entonces, vamos a ver en Hechos 14:10, ya. Se llama aoristo solo para indicar que la acción es puntual. No está diciendo levántate y la expresión nos da a entender que es una acción continua. No es que todos los días levántate, no es que intenta levantarte, sino la expresión del verbo levántate en el tiempo que está establecido es una acción puntual. No es un proceso prolongado, es levántate. Como usted, por ejemplo, está tratando de que su niño se despierte y vaya a la escuela, ¿qué le dice? Levántate. Está esperando que lo haga ahora, algo puntual, algo inmediato. No le está diciendo, bueno, si quieres levántate. No está diciendo eso. Tampoco le está diciendo, ya pues levántate, otra vez levántate, levántate, levántate. No. No está predicando una acción continua, sino es una acción puntual. Levántate. Ahora, también el modo es imperativo. Expresa con autoridad. Y se va a ver eso después en la respuesta del cojo, ¿no es cierto? Dijo, levántate. El apóstol nos muestra, y la forma que ha sido escrito la palabra de Dios expresa autoridad. Ese es el modo del verbo. Es imperativo, es con autoridad. Levántate. Cristo siempre habló así. Levántate. La mayoría de veces en sus milagros Él solo habló y se hizo. Cuando ve la palabra de Dios en el libro de Génesis, es la misma voz, la mismo modo. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo lo que dijo Dios se hizo. Entonces es importante analizar esto. Porque si estamos viendo este contexto, la voz del Señor es imperativa. A través obviamente del apóstol Pedro, indica una acción puntual. Ahora, ese es el modo. Ahora hablando de la voz, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el cojo? La Biblia que dice, y él a respuesta, saltó y se cayó. Amén. No, y anduvo. Entonces, el cojo, el sujeto que va a recibir este beneficio, realiza una acción sobre sí mismo en obediencia al mandato. Entonces, cuando analizamos solo el verbo, podemos indicar que es una acción puntual. Podemos entender que es un mandato con autoridad. Podemos ver que es dirigido de una forma personal. ¿Cuántos individuos hay? Uno. Y él saltó y anduvo. Entonces, también hace el énfasis de algo personal, de algo único, hablando de la persona y el número. Mire, para tener una idea nada más. Por eso no quiero confundirles con el tiempo, el modo, la voz, la persona, etc. Hay muchos tiempos como el aoristo, que es este. Hay modos imperativos como es este. Hay la voz media, que es este. No quiero darles los términos, no son términos nomás. Pero mi punto aquí es que ustedes puedan entender el trabajo del verbo, el trabajo de este morfema, de esta unión, de esta unidad. Cuando Cristo está ahí, hablando el apóstol Pedro, mirando a este cojo, le dijo, levántate. Lo dijo con autoridad. Levántate, lo dijo con una acción puntual, no algo que constantemente lo debe hacer. Y le dijo de forma directa para que él realice la acción sobre sí mismo. Entonces, a eso se llama el análisis que estamos viendo ahora de un morfema. Ahora, podemos buscar
otro ejemplo, pero lo vamos a dejar ahí para avanzar un poco más y luego haremos un ejemplo general, ¿ok? Ya, mis hermanos míos, estamos entrando a la observación. Hacemos preguntas al texto, luego analizamos la estructura del texto, luego analizamos la gramática del texto, entendiendo el comportamiento de cada palabra. Luego analizamos las palabras principales, los morfemas que creemos que son importantes, como lo que estamos considerando aquí, la palabra levántate y su trabajo. Analizando solamente el verbo, ¿qué es lo que nos indicó? Autoridad. ¿Qué nos indicó? No solo autoridad, sino algo personal. ¿Qué más nos indicó? Algo puntual. ¿Ve? Es importante entender eso. Muy bien. Ahora vamos a analizar algo más. Vamos al análisis de sentido lógico, léxico. Hay 4 análisis, hermano. Es el estructural, lógico, el que estamos viendo anteriormente, el sintáctico, y ahora el que estamos viendo, el morfológico. Y hay el último en el sentido léxico. Vamos a volver a eso. Y aquí es bien importante, hermano, no lo pierdan. No le va a ser aburrido, le prometo. Aunque es importante entender el significado de cada palabra en la palabra de Dios, otra vez, hay ciertas palabras que nosotros debemos darle mayor importancia. Y a esas las que debemos estudiar. Y le llamamos nosotros palabras claves. Entonces tenemos que identificar el sentido de estas palabras. Y aquí está lo importante. Cómo nosotros entendemos el significado de las palabras es lo que vamos a ver. Hay 4 cosas que debemos saber sobre ello. Primero debemos identificar el sentido léxico de la palabra. Es decir, hay diccionarios, hay muchas fuentes, concordancias que vamos a usar también, que nos ayudan a entender los posibles significados de la palabra. Le llamamos nosotros, hay un gran rango semántico. Por ejemplo, a ver, ¿qué palabra es común con nosotros? Yo siempre uso este ejemplo, banco, pero hay muchos otros ejemplos. Cuando hablamos de banco, ¿qué podría significar el banco? Cuando digo banco, ¿qué puede significar? ¿Un mueble? ¿Qué más? Sentado en la banca de los tributos, haciendo un mueble, un lugar, una entidad financiera en nuestros días. ¿Qué más? Hablan de peces, un banco de peces. Tiene un rango semántico, ¿no es cierto? Tiene un rango. Hay muchos que quieren hablar mucho del griego, a veces sin entenderlo, y de frente da la definición del griego. Esto es haciendo un poco más alto el mensaje. Y eso es un grave error, porque tenemos un rango semántico. Al igual que la palabra banco en el español puede significar un banco de peces, una entidad financiera, un mueble. Depende de qué define el significado. Claro, doy todo esto, pero ¿qué definiría el significado? El contexto. Eso es lo más importante. El contexto. Exacto, o sea, está muy bien entender el significado. Igual que en el español, en el griego, en el hebreo, todas las palabras tienen un rango semántico, hay muchos significados. Puede significar esto, puede significar esto, puede significar esto. Se usa para esto, se usa para esto, se usa para esto, para esto. Y es importante entenderlo, sí. Pero lo que me va a ayudar a mí es entender mejor el contexto. El contexto. Ahora, entonces primero identificamos el sentido de la palabra, los posibles significados de la palabra. Si estoy estudiando, por ejemplo, vamos a hacer la anotación de Efesios 2:8, la palabra gracia. ¿Cuántos significados hay de la palabra gracia? ¿Ya? Luego tenemos que identificar el sentido común de la palabra. ¿Cómo es esto? Miren, a mí me gusta bastante esto. Cuando, vamos a suponer, estamos estudiando la palabra gracia, el libro de Efesios 2, verso 8. Tiene varios significados. A veces se traduce caridad, otra vez dice bondad, otra vez se traduce favor. La palabra en realidad es caris en el idioma que se escribió y se usaba para muchas de estas expresiones. Pero el apóstol Pablo tomó esta palabra y la puso en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que no se vea. Efesios 2:8, ya. Muy bien, entonces, primero identifico el rango semántico, todos los posibles significados. Luego tengo que entender el uso común de la palabra. ¿Quién está usando la palabra aquí? ¿Qué varón Dios usó para escribir esta? Pablo.
Entonces, si yo quiero ver cómo usa el apóstol Pablo la palabra gracia y entender mejor el significado, ¿a dónde debo ir? A otros textos relacionados primero con ¿quién? Con el apóstol Pablo. ¿Podría ir al Antiguo Testamento? Podría ir, por ejemplo, en el libro de Génesis 6, pero no halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero primero, ¿dónde iría? A los usos comunes del apóstol Pablo. Mire, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, por ejemplo, y hay nuevas palabras que estamos viendo. Hemos tratado de dar significado, etcétera, etcétera, pero una de las palabras que hemos aprendido, de todo lo que se ha hablado, hay mucho que estamos hablando, por ejemplo, de la palabra de las virtudes de Jesucristo. Cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis 1, en el verso 8, la Biblia dice que Él es el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Si quiero entender la palabra todopoderoso, busco el significado, ¿no es cierto? El rango semántico. ¿Cuántas veces puede significar omnipotente? No hay nada imposible para Él. Pero si quiero entender mejor cuál es el uso común de esa palabra, ¿por dónde empezaría a estudiar? Por el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Hay varias veces se repite la palabra todopoderoso. ¿Y dónde lo estudiaría? En su contexto, en su uso común. ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? Y luego, ¿dónde iría a usar? ¿Dónde aparece? Si el apóstol Juan escribió en otros libros esta misma palabra. ¿No es cierto? Porque él es el mismo autor que Dios usó para entender el uso común de la palabra. Eso es importante también entender. No, esto significa en el griego y así significa. No, tiene un rango semántico. Ahí puede significar muchas cosas. Una vez que identifico los posibles significados, ahora tengo que entender el uso común de esta palabra, yéndome primero por el autor. De una vez que estamos estudiando la palabra gracia, me voy por el apóstol Pablo, me iría luego por el Antiguo Testamento, todavía no, me iría por todo el Nuevo Testamento, por otro apóstol, por ejemplo, que usa la palabra gracia. Me iría para Pedro, por ejemplo, que también me iría para otros. Me iría por Cristo Jesús. Luego recién iría para el Antiguo Testamento. ¿Ve? Ahora, ¿qué más debemos entender? Y aquí está lo importante. Debemos identificar el sentido contextual de la palabra. Esto es lo más importante, hermano. Aunque no sabes griego, no sabemos nada de eso, el contexto define el significado. Aquí estamos dentro de la interpretación. El significado preciso, el sentido exacto. Porque ya que tengo un rango semántico, ya que se hace un uso común, se hace más pequeño el significado que yo puedo dar. Ya que tengo un uso contextual, entonces es muy probable que yo pueda dar el sentido exacto de la palabra. El sentido exacto de la palabra. Ahora, yo les pido de todo corazón evitar caer en falacias que van en contra del idioma o directamente ir a un significado nuestro, en nuestro contexto, sin primero entender el contexto bíblico. Es bien importante eso. ¿Amén? Es muy importante. Les hago un solo ejemplo. Cuando un joven, un niño que está entre nosotros, es bastante, digamos, le ofreces cierta comida. A ver, ¿qué no les gusta a los jóvenes? Chuno. Con huevo. Puede ser que le guste, ¿no? Pero dije, yo no quiero esto. A mí mi mamá me da, no sé, huevo frito con tocino. ¿Qué dices de ese niño? ¿Le das una silla? No, yo no me siento aquí, tienen que ser acolchonados, así. ¿Qué dices de ese niño? ¿Que sería un malcriado? ¿Qué más? Engreído. Usamos la palabra engreído, ¿no es cierto? En nuestro contexto. Pero ¿sabes que la palabra engreído en Chile no significa esto? Significa consentido. Y no solo los chilenos, en todo lado. Porque según la Real Academia de la Lengua Española, le da el significado de soberbio, no de engreído. O sea, solo en el contexto peruano tenemos un sinónimo de engreído a consentido. Solo los peruanos lo entendemos así. Pero ninguna otra, pregúntale a mi hermana de Venezuela. ¿Qué dices a alguien que es así? ¿Consentido? Malcriado. Pero no usan la palabra engreído. Porque engreído es para usar a alguien soberbio.
¿Ve? ¿Ve la diferencia? Entonces, para no correr ese peligro, mejor definimos la palabra en su contexto. Primero en su rango semántico, luego en su uso común y luego en el contexto. Amén. Ya, eso es muy importante. Obviamente no todas las palabras. Hay otras que estamos nosotros yendo bien, pero muchas veces no es lo que uno quiere decir, créemelo. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con la palabra gracia. Vamos a Efesios 2, verso 8, bien común eso, lo saben, entienden el contexto. Y hagamos un ejemplo aplicando esto. De ahí ya estamos para terminar las observaciones, mis hermanos. ¿Muy aburrido? No. ¿Toma tiempo? Sí. Pero mi punto es que no seamos expertos del tiempo ahorita, solo que podamos entender, aunque no sea nominalmente, conceptualmente, el trabajo de la palabra, el trabajo de los verbos, el trabajo de los sujetos, el trabajo de cada palabra y su importancia en el texto. Ese es el punto. Entonces, vamos al libro de Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta palabra es muy común, es muy usada, ustedes tienen muchas definiciones. Vamos a ver cómo, aplicando lo que estamos viendo, podemos dar una definición. Primero, la palabra gracia, vamos a resaltarla porque es el sujeto que predomina, ¿no es cierto? Porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia de Dios. Amén. Entonces, el sujeto primordial es la gracia de Dios. Entonces, primero, vamos a ver que la palabra en el idioma que se ha escrito es charis, no sé cómo se pronuncia eso. Y aquí vamos a tener la ayuda de algunas herramientas. Hay algunos diccionarios, hay algunas referencias de qué significa dentro del contexto griego. Por ejemplo, en ciertos diccionarios significa un favor inmerecido. A otras veces se traduce como beneficio. A veces significa bondad o favor mostrado sin ninguna obligación. Otro diccionario, aquello que da gozo, aquello que da deleite, aquello que da una buena voluntad, o aquello que da un favor. Entonces tienes un rango semántico de lo que puede significar la palabra gracia. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Vamos a trabajar cómo esta palabra se desarrolla en un uso común. Entonces, iríamos en primer lugar, ¿por quién? ¿Quién usa esta palabra? El apóstol Pablo. Podemos ver en el contexto de Efesios si se repite otra vez, o podemos ir, por ejemplo, al libro de Romanos, capítulo 3, versos 24. ¿En qué contexto usa la palabra gracia? Si es muy parecido al nuestro, si tiene el mismo sentido que estamos viendo en Efesios 2.8, si se relaciona la gracia, en Efesios 2.8, ¿la gracia con qué se relaciona? Con la salvación. Vamos a ver si tiene ese uso común del apóstol Pablo. Romanos 3.24 que dice, siendo pues justificados gratuitamente por su gracia. ¿Con qué lo relaciona? Con salvación también, justificación. Ahora, segunda de Corintios 12.9, también hace otro uso común el apóstol Pablo, que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. En este caso sí, también tiene que ver con la salvación de la penosa condición del hombre que está constantemente queriendo luchar con el aguijón de la carne. Dijo, yo te voy a salvar de esto, esperando en mí. Entonces, ahora podemos ver, por ejemplo, en otros pasajes, libro de Lucas 1.30, has hallado gracia delante de Dios, hablando de María. En Juan 1, del 6-17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Podemos ver el uso común. Primero vamos por el autor, luego vamos por Nuevo Testamento, podríamos ir al Antiguo Testamento y hacemos un estudio más grande y extensivo, pero esto nos da y nos acorta un poco más la verdad. Entonces, volviendo al primer punto, en su uso general, en el rango semántico, la palabra gracia denota un favor, un beneficio concedido por alguien con poder, a alguien que no lo merece. Eso es su rango común. Ahora, en su sentido común, en su rango semántico, lo que hemos dicho, en su sentido común, esta palabra está estrechamente ligada ¿con qué? Con la salvación. Está ligada con el favor de Dios. Está ligada con el Salvador Jesucristo. Y es un don inmerecido que nosotros pecadores hemos
recibido. Ahora, vamos al sentido, vamos al contexto. El contexto nos tiene que determinar finalmente el significado de esa palabra. Volvíamos al libro de Efesios 2, verso del 8 al 10. Si ustedes han leído del 1 al 10, más o menos entenderán un poco el contexto. Primero, el libro de Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo primero describe la condición del hombre antes de la salvación. ¿Cómo se encontraba? Muertos en delitos y pecados. Y luego nos muestra el verso 4, el verso 5, la salvación que el hombre va a obtener, pero es obra ¿de quién? ¿De Dios o del hombre? De Dios. Mire, ¿qué dice el libro de Efesios 2? Damos un momento ahí, libro de Efesios 2. Vamos a las Escrituras. Y a ver, vamos a pedir a un hermano que nos ayude a leer esta porción. Ya llegó, se pegaron las hojitas. Mire, por ejemplo, ¿qué dice el verso 4 hasta el versículo 6? A ver, alguno que nos pueda ayudar a leer. Bueno, sí, Efesios 2 del 4 al 6. Efesios 2 del 4 al 6. ¿Pueden leerlo, mi hermano? Ay, que mi esposa me está corrigiendo. Dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por la gracia que nos damos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, gracia, bondad. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Amén. Entonces, ve el contexto. Estamos tratando de definir la palabra gracia, ¿no es cierto? Hemos ido a su rango semántico. Se usa como favor inmerecido, beneficio concedido de alguien que tiene poder para alguien que no lo merece. Luego hemos visto el uso común. Y el uso común que hace primero el apóstol Pablo, porque vamos con él el que usó esto, y en el Nuevo Testamento está relacionado con salvación, ¿no es cierto? Y ese que ejerce gracia no es el hombre, es Dios. Y ahora, confirmando esto, el libro de Efesios 2, el contexto nos está diciendo que el hombre inmerecedor de gracia, en la primera parte, sin la salvación es un hombre muerto en delitos y pecados. Y en los versos que mi hermano ha leído, está haciendo el énfasis: ¿quién ejerce la gracia? Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Ahora, entendiendo esto, volviendo a lo que estamos viendo en Efesios 2, el verso 8 al verso 9, entonces se va a enfatizar una verdad: que el hombre pecador necesita la salvación, pero esta salvación viene por la obra y el poder ¿de quién? De la gracia de Dios. Por eso el verso 8 y el verso 9 enfatiza que la salvación es por gracia. Y si no hemos olvidado, el verso 9 vuelve a decir: no por obras. Entonces, si podríamos llegar a una conclusión, podríamos decir que en Efesios 8 no solo es un favor general, ni un favor inmerecido nada más, o que no tiene algo específico, no, sino que es el favor divino, específicamente de Dios, al derramar su poder para la salvación del hombre. Este no lo merece, por eso es por gracia. Algo podemos entenderlo, algo así podemos llegar a algo. Y esto lo enseña el apóstol Pablo contundentemente a lo largo de la palabra de Dios. Vamos a ver si lo aplica en otra porción. El libro de Romanos 11, verso 6, ¿quién puede leer? Romanos 11, verso 6, Andy. Y Tito 3, del 5 al 7, mi hermano Darcy, que nos ayude. Ahora estamos usando la palabra gracia que usó, ¿quién? El apóstol Pablo. Romanos 11:6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Otra vez, el énfasis, no por obras, por gracia. Entonces el significado está bien. Cada vez que se usa gracia en este contexto, tiene que ver con el favor que viene, no de cualquiera, viene de Dios, derramando su poder. ¿Para qué? Dar salvación. La gracia siempre está relacionada con la salvación. ¿A quién? Al hombre que no lo merece. No por obras, enfatizando siempre
no por obras. ¿Se da cuenta que muchas veces la palabra gracia se relaciona con la verdad no por obras? No por obras. Y mi hermano, ¿qué dice Tito 3 del 5 al 7? Se nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, mi hermano. Lo mismo. No merecemos nosotros, no por obras, es el favor inmerecido del Señor. Entonces, llegando a la conclusión, avanza mi amado hermano, llegando a la conclusión, diríamos que en sentido de la gracia, en el contexto que estamos viendo, es el favor inmerecido de Dios, mediante el cual derrama poder para la salvación. Diríamos, no es simplemente amabilidad, no es solamente es buena voluntad, sino es un acto soberano de Dios que va más allá de una definición simple de buena gente, de un favor inmerecido, va algo más allá. Es algo que el hombre nunca puede alcanzar, es algo que el hombre no puede merecerlo, es algo el hombre que no lo logrará ni por más excelente que son las obras que pueda presentar. Por eso es el trabajo de entender la gracia del Señor, es lo más profundo que hay, lo más sencillo que hay y lo más hermoso que podemos dar a entender. A medida que uno va estudiando las palabras, se goza en todo ello. Amén. Muy bien, hermanos míos, hemos hecho un ejemplo de eso. Quiero concluir con la parte de observación dando algunos puntos más. Una vez que hemos hecho las preguntas al texto y tenemos nuestras observaciones en listas, empezamos a estudiar la gramática del texto. Estudiamos la estructura, ¿no es cierto?, el análisis lógico, estudiamos el sentido sintáctico, qué palabra, qué categoría pertenece, cuál es el trabajo de esta palabra. Luego empezamos a estudiar las palabras, los morfemas, las unidades que están dentro de las escrituras y empezamos a entender su trabajo, como hemos visto. Levántate, ¿no es cierto? Es imperativo. Levántate es personal. Levántate también es un mandato puntual. Entendemos eso. Luego vamos a estudiar el significado de las palabras. Y no solo la función, sino el significado de las palabras. Y para eso hemos aprendido algunos procesos. Primero, estudiar el rango semántico, lo que puede significar. Luego, para darle un mejor significado, entendemos el uso común de esa palabra. Si estoy una palabra que escribió el apóstol Pablo, primero voy por el uso de él, cómo lo hace. Luego voy por la palabra de Dios en su contexto. Luego, ¿qué define al final el significado de la palabra? El contexto. Amén. El contexto. Muy bien, ahí estamos. Luego vamos a hacer algunas conclusiones. Creamos una lista de observaciones con todo el análisis que hemos hecho y creamos alguna lista de preguntas, porque de pronto surgieren preguntas. Por ejemplo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, algunas preguntas de ahí que de repente no podemos contestar. La pregunta sería, ¿cómo llegamos a obtener la gracia de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Por medio de la fe. Y ahora la pregunta sería, ¿y la fe qué es? En ese contexto. ¿Viene de Dios? ¿Viene del hombre? Entonces, cuando no podemos dar una respuesta rápida, eso nos anima a nosotros a darle una interpretación. Entonces, después de las observaciones, de repente aparecen preguntas que no podemos responder con facilidad. Eso nos anima a dar una buena interpretación. Eso nos lleva al paso siguiente de la interpretación. Ahora, si nosotros estudiamos el contexto, aún la fe es por la gracia de Dios. ¿No es cierto? Es por la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos asegurar esto? Porque dice, por gracia sois salvos por medio. Es el medio, la palabra es medio, es interesante estudiarla para dar una buena definición de la fe y su trabajo de la fe. En la fe también, por ejemplo, en el libro de Hebreos 11, verso 1, tiene una definición. Es pues la fe, la certeza, la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron. Pero si notas el contexto del libro de Hebreos, de fe, y notas el libro de Santiago, el uso de la fe, y el libro de Romanos sobre el uso de la fe, y el libro de Efesios, encontrarás que digamos así, se implica en diversos contextos. En el libro de Santiago, la fe más bien es una lección
igual que el libro de Hebreos, porque nuestra fe no es muerta. El apóstol hace el énfasis a la fe como el medio de la salvación, como el canal de la salvación. Y la palabra medio ahí es canal, es ducto. ¿Cómo sabemos? Porque la gracia del Señor muchas veces se va a hacer el ejemplo de una gran fuente de la gracia del Señor, que tiene que viajar por un medio, por un ducto para que llegue a nosotros. Pero al mismo tiempo el versículo dice, y esto no de vosotros, hablando de la gracia y hablando de la fe, pues es don de Dios. ¿Y el apóstol Pablo puede sustentar esta verdad en otro lado? Sí. Para que sea una verdad tiene que estar en otro lado. Incluso va a hablar esta verdad desde el Antiguo Testamento, en la misma fe que tuvo Abraham para que sea salvo. El Romanos 10:17, ¿qué dice? A ver, alguien que pueda leer, solo para cerrar esta parte. ¿Qué dice Romanos 10:17? A ver, Juancito. Así que la fe es por el oír, y el oír por... Entonces, la fe es porque, ¿debido a qué? El oír. Pero, y el oír por la palabra de Dios. Aquí hay dos grandes verdades acerca del trabajo de la predicación de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, cuando estudio la palabra de Dios, tiene este trabajo. Primero me da oídos a través de la obra de su Espíritu. Si Dios no me da oídos por hoy, yo nunca voy a oír. Fue la obra de Cristo Jesús en medio de nosotros, dar oídos. Incluso dijo a los religiosos, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan. Entonces, la predicación de la palabra de Dios me da oídos y al mismo tiempo me da entendimiento. Esa palabra oír es oír con inteligencia. No solo me ayuda a percibir la palabra de Dios, sino me ayuda a entender la palabra de Dios. Y ahí se alimenta ¿qué? La fe. La fe. ¿Y esta fe de quién? ¿Dónde está? En Cristo Jesús, al conocer la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por la gracia también. ¿Por qué? Luego, el mismo libro de Romanos va a decir, ¿cómo escucharán si no hubiesen quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hubiese alguien que fuera enviado? Y ese enviado es por la gracia del Señor. Y mensajero predica la palabra de Dios. Y el Espíritu de gracia, en su soberanía, nos abre los oídos y nos da entendimiento para su palabra. Entonces hay conocimiento y convicción y confianza y Cristo Jesús y la gracia de Dios viaja. Salvación también es por gracia, también es por gracia. Así que espero darles un poco de luz en esto. Finalmente, hermano mío, hay que agotar todas las posibilidades cuando estudiamos el significado de las palabras. Hay que buscar algunas cosas. Si no hay cosas en el texto, ¿por qué buscar verdades que no están? ¿Por qué suponer cosas que no son? Ya tenemos suficiente revelación, si no vamos a ir muy lejos. También les sugiero alternar entre algunas observaciones generales, algunas específicas, pero nunca pierdan el contexto. Nunca pierdan el contexto ni el énfasis que hace la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis capítulo 4 y en todos los comentarios, en todos los mensajes que he escuchado de muchos predicadores conservadores, todos están tratando de definir quiénes son los 4 seres vivientes, quiénes son los ancianos. Pero si lees la palabra de Dios, el énfasis no está tanto en la descripción o quiénes son, sino lo que hacen. Lo que hacen. Entonces, cuando yo no doy el énfasis a donde debo darle, voy a perder el sentido. Porque al final, cuando venimos a la palabra de Dios, a escuchar, ustedes no están viendo todo mi análisis. Esto no lo vamos a hacer. Llega a cierto punto. Mi trabajo es mostrarles cómo llega esta verdad y cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas, tratando yo de aplicarla primero a mi vida. Ese es el punto. Amén. Ese es el punto. Muy bien, hermano mío. Y sí, escriba lo más que sea posible, haga bastantes observaciones. No está de más volver a escribir. Algo que amo mucho de uno de mis predicadores favoritos, el pastor Octavio Rojas, ama escribir. ¿Has visto sus libros? Sus cuadernos, todos los mensajes lo escribe, y eso ayuda mucho, porque toma detalles, escribe todo lo posible, incluso en su propio estudio. Yo he estado con él varias veces en campañas, nos tocó dormir en la misma habitación, entonces él siempre está estudiando, tiene varios cuadernos, varias observaciones, siempre está escribiendo, siempre está anotando detalles lo más posible. Eso es bueno también.
Algunas veces hay preguntas, en un momento haremos respuestas. Es una gran bendición hacer eso. Incluso cuando usted venga a la iglesia, traiga un cuaderno de apuntes, trate de al menos de los mensajes extraer las verdades estructuradas que se predican, cosas así que les hace una gran bendición. En el campamento de jóvenes se puede ver, siempre las niñas son más observadoras que los jóvenes. Este año tuvimos que tener misericordia de los varones. Dijimos, vamos a crear una categoría de varones, porque si creemos mujeres y varones, siempre ellos están abajo. Hay mujeres que van encima de los varones. Muy superior, hermano, muy superior. Gracias a Dios que no predican, nos avergonzaría bastante. Déjame decirte, cada vez que calificamos los trabajos, ellas hacen un mejor trabajo, mucho mejor trabajo que nosotros. Muy bien, hermanos. Hemos llegado a la parte de la observación. Tarea. Tarea. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya son las 8. La próxima semana vamos a hacer un taller aplicando todos estos procesos en un trabajo, en la observación. Amén. Vamos a dejarla de tarea para que ustedes estudien el libro de Tito, el capítulo 3. Y me conviene porque eso vamos a estar estudiando la próxima semana con la iglesia. Estamos en Tito 2 ya para concluir y vamos a comenzar Tito 3. Entonces, Tito 3, vamos al libro de Tito capítulo 3, del 4 al 11. Ustedes estudian, hagan sus observaciones, sus anotaciones, el significado de las palabras más importantes que ustedes creen, lo que hemos visto, hagan un análisis estructural, lógico, todo lo que hemos, las preguntas y todo eso. Y la próxima semana vamos a tener un taller, vamos a hacer todo esto, todo este proceso con el libro de Tito 3, amén. Para que todos hagamos un mismo asunto. Del 4 al 11 vamos a estar manejando todo, obviamente por los contextos, pero específicamente del 4 al 11 y hagamos un análisis, todos estos procesos para entenderlo mejor. Observación. No le estoy pidiendo, esto es un verbo en voz media, este es un verbo en imperativo. No estoy diciendo eso. Solo que puedan entender el trabajo, la función del verbo, la función de las palabras y el significado de ellas. Eso es básicamente en todo. Y cómo se comporta dentro de la estructura. Básicamente es eso. Amén. Es eso. No queremos ser eruditos en todos estos temas, ni estamos en griego, hebreo. Es importante, sí, yo diría, pero lo que define la palabra siempre es el contexto. Amén. Y qué lindo poder ir ver cuál es su uso común en otras partes de la palabra del Señor. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algo? No vamos a pasar nuestro tiempo de oración, ya pueden despertarse, ya pasó lo más aburrido. En la próxima semana viene el taller, lo práctico, y terminamos con la observación. Luego vamos a entrar a la interpretación. Ese es el capítulo más importante. Vamos a ver todo lo que estamos haciendo en los principios para interpretar. Después de las observaciones, cómo interpretamos, por ejemplo, lo más difícil son libros proféticos, cómo interpretamos narrativas, cómo interpretamos parábolas, cómo interpretamos, vamos a ir parte por parte la palabra de Dios para ver cómo podemos hacerlo. Y al final vamos a ver algunos casos donde aparentemente no se cumple la regla, sobre todo cuando Cristo está hablando del Antiguo Testamento o cuando el apóstol habla del Antiguo Testamento. A veces uno no puede entender estas figuras así. Es importante entender esto. Por ejemplo, el libro de Lucas 2 dice: de Egipto llamé a mi hijo, hablando de un pasaje en el Antiguo Testamento. Y muchos críticos dirán, pero el autor del Antiguo Testamento no estaba pensando en Jesucristo, estaba pensando en otro pueblo. Y no, parece que no está cumpliendo esto. Vamos a ver que sí cumple. Y será una gran bendición. Lo único que se darán cuenta, nos falta un poco más de estudio en las Escrituras. Muy bien, hermanos míos, ¿alguna pregunta? Ya llegó Mario, ya. ¿Qué vas a preguntar, hermano? Hemos hablado una hora de análisis. Muy bien. Vamos a terminar en oración esta parte y luego vamos a orar, hermano mío. Vamos a la presencia del Señor. Ya vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permite, Señor, venir siempre a tu presencia. Hay muchas cosas, Padre, los que nosotros nunca seremos muy entendidos quizás en los términos, pero la verdad es tan sencilla. La dirección de tu espíritu, la diligencia en estudiar tu palabra, los contextos, a palabra por palabra, los significados, donde se repite en la Biblia. Padre, ayúdanos a entender. Pero te doy gracias. Hemos estudiado hoy la palabra gracia. Gracias por tu gracia. No tendríamos nada de esto si no fuera por tu gracia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos a interpretarla correctamente, como en Nehemías 8:8.
y dieron el sentido de modo que entendían. De modo que entendían. Pero sobre todas las cosas, enséñanos a ponerlos por obra. Enséñanos a vivirlas. Si no, de nada va a servir amontonar solamente conocimiento. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos.